de los materiales en nanomateriales. Una reconversión que tiene unas aspiraciones a reconvertir la fuerza productiva, ni más ni menos. Todos los objetos, aprovechar la versatilidad y la inteligencia, entre comillas, que puede tener la nanotecnología. Entonces, sin embargo, la ciencia cognitiva es una ciencia, está funcionando como un filtro que organiza las instituciones, que clasifica a los sujetos, que dice lo que es historia, lo que es memoria, lo que es a corto, a largo, a medio plazo. Eso es una ciencia. Hay una aspiración hacia la ciencia sencillamente porque la ciencia abre las puertas de la economía. No es que sea superior, pero desde luego, si se pone en marcha modo de ciencia, eso cuela para todos lados. Tiene potencial. Si se dice que hay una pseudociencia, por ejemplo el psicoanálisis, se tacha de mago, de qué sé yo qué. Y ahí está esa demarcación tan ficticia como aquellos argumentos que se utilizaban por los más integristas de los que acusaban a Galileo. Dice, bueno, ¿cómo la Tierra, cómo se va a mover? Si yo tiro esto para arriba, caería allí. No conocían el sistema inercial ni nada. Entonces, bueno, si realmente la Tierra se moviera, pues si yo tiro esto hacia arriba, ya caería al otro lado. ¿No? Entonces, una revisión de los límites de la ciencia, en el sentido de las ciencias sociales, y en concreto, la que se aplica a la inteligencia artificial, a la fusión de la tecnología con la ciencia en el sentido del desarrollo que se nos viene en este siglo, porque es este el que se nos viene, sería muy sano hacerlo. Desde mi punto de vista. No soy científico, ¿eh? Yo quería comentar algo. Como ya se ha hecho un ejercicio de modestia suficiente, creo, sobre las ciencias experimentales, creo que por lo menos tenemos que conceder que la ciencia tiene el enorme poder de combatir la pseudociencia. La pseudociencia, como ha dicho el conferenciante de hoy, es decir, gracias a la ciencia la gente no está en manos de curanderos, de creacionistas, de religiones castrantes, de falsas concepciones del universo, y eso es importante. Y entonces a nivel individual y como científica os diré que no tenemos, salvo egos aislados, ningún problema de creernos que la ciencia es lo más importante. Porque si así fuera, ya se encargan las instituciones culturales españolas de machacarnos el ego. Es decir, me gustaría que vierais, si habéis tenido oportunidad de comprobar, cómo se trata a una estrella cultural literaria o estrellita en este país y cómo se trata a un científico consagrado. Con eso tendríamos suficiente para situarnos. O los presupuestos. Gracias por la cuestión. Hay una cosa, ya que lo has dicho, me interesa también, no lo he comentado, pero hablas del valor de la ciencia como elemento para combatir la superchería, para combatir la creencia y tal. Uno de los peligros que se está planteando y por lo que se plantea la cuestión de la alfabetización es que poquito a poco se va haciendo casi de la ciencia una religión. No por los científicos, sino por esas personas que valoran lo científico como garantía de calidad, como garantía de fiabilidad, y entonces de una manera acrítica, como una creencia más, creen en la ciencia que es algo que no conocen. El otro día, hace no mucho, pues hablaba Álvaro de Rújula en una conferencia que dio en el parque. Entonces, que cuando comentaba, porque él realmente no le convence en absoluto el hecho de que se le llamara al bosón de Higgs la partícula de Dios, decía que realmente Dios y el bosón eran algo muy parecido, en el sentido de que no sabíamos nada de ellos. Ahora ya por lo menos del bosón de Higgs sí sabíamos, ¿no? Entonces el problema, esa aceptación acrítica de todo lo que, sin saber de dónde viene, se diga que es científico, encuentro que es peligrosísimo, porque es que se puede convertir en una auténtica religión sobre base totalmente falsa y rechazable, ¿no? Como un elemento de manipulación. Estará recibiendo cantidad de ofertas para curar el cáncer con cuestiones de meditación, con cosas de estas científicamente demostradas, y se juega con personas que lo están pasando muy mal, que están terriblemente angustiadas y que buscan una salida a un problema que a lo mejor no tiene solución, y juegan con eso.
Ese es el problema que veo, pero que no es una cuestión, está claro que eso es lo que entiendo que hay que combatir, porque es que va contra la libertad de las personas y contra muchísimas cosas, ¿no? Una cuestión muy sencilla. Si dices que es sencilla, para los que nos dedicamos a la enseñanza, bueno, se me viene a la mente que precisamente por ser de un plan de estudio de allá de hace mucho tiempo, en donde la separación entre la ciencia y las letras era tajante, o sea, a partir de los 12 años, recuerdo yo ya era de letras y el resto era de ciencia. Efectivamente la ciencia era mucho más importante que las letras, y de hecho los chicos eran de ciencia y las niñas en general éramos de letras. Había ya un componente ahí importante para reflexionar. A mí me dejó totalmente acomplejada para el resto de mis días, en contra de lo que la compañera ha dicho, que me alegro por ella, pero yo sí he sido víctima de ese complejo de ser como de letra, y alguna vez algún maestro de los que, bueno, entre los pocos profesores que me han enseñado algo en la vida, porque al final son pocos los que enseñan y dejan algo que ahí queda, ¿no? Fue un profesor de literatura, que siempre son los profesores de literatura, que hablaba en sus clases de ciencia y de letra. Y bueno, lo voy a nombrar porque lo quiero mucho y lo aprecio mucho, que Juan Carlos Rodríguez, que ha sido nuestro profesor, y siendo yo de lo que era, siempre elegía sus asignaturas optativas, ¿no? Y gracias a eso pues algo aprendí, de cómo la caída libre de los cuerpos podía, y de hecho influía en la concepción filosófica del mundo, de la vida, como antes era el filósofo y luego venía el científico, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí queda eso. ¿Era sencilla o no la pregunta? Voy a empezar contestándote con otra pregunta. ¿Tú te imaginas lo que pensaría Voltaire o, no sé, o Lavoisier o gente de esta, de la separación de ciencia y letras? Ellos que se consideraban filósofos, simplemente amantes del saber, de todo tipo de saber, y eran filósofos y eran científicos y eran de todo. Enseguida, cuando dice esto, enseguida te dice, tío, que la especialización es la especialización, que esta gente tenía un peso intelectual extraordinario y tiraban con todo, y el sentido que podía tener investigar determinadas cosas venía condicionado por la formación filosófica, por la formación de todo tipo que podían tener. Eso surge al final prácticamente del siglo XIX, cuando empieza a asociarse el estudio con la profesión. Y además ha pasado por tiempo, no creas que en España hay un artículo, un trabajo muy interesante de Antonio Moreno, que hace unos años fue director general de formación profesional y todo esto, que lo publicó. Si tienes mucho interés te lo busco y pues lo tengo en casa y te lo doy. Lo publicó en 3 partes en la revista española de física, la de la Real Sociedad Española de Física. Y era sobre el papel de la ciencia en la secundaria en España, que todavía a principios del siglo XX, en los años 10-12, todavía se decía que la enseñanza de la ciencia debería enfocarse al servicio para poner de manifiesto las glorias de Dios. Y que las enseñanzas o que los saberes superiores eran la oratoria, el latín, etcétera, etcétera, y la ciencia era absolutamente marginal. Entonces, ¿en qué función de qué? Pues en función, yo creo que va del mercado, de la producción, de la capacidad de producción que tiene y cómo se va generando esa cuestión. Pero es totalmente artificial, vamos. De hecho, es que claro, no tengo datos, es una afirmación muy atrevida. Yo percibo muchas veces menos rechazo en los científicos hacia las letras que en la gente de letras hacia las ciencias. Totalmente de acuerdo. Yo no sé, gente entendiendo eso que hemos llamado cultura, ¿no? Es decir, gente que lee, que escribe novelas, científicos, psiquiatras, médicos, químicos, físicos. Lo peor de todo, todavía, fue que además se utilizó esa separación como un elemento para segregar lo que es la educación de la mujer y de los hombres. La mujer se orientaba hacia, y eso te da una pista de por qué se hizo la separación, la mujer se orientaba hacia opciones profesionales pasivas, es decir, una cultura que te dé un buen barniz para pillar un buen novio. ¿Así?
y el hombre hacia la parte activa, hacia la parte tal. Y ahora, claro, eso era el rollo. Y ahora, precisamente, en esta época, en este año, en el pasado, cuando uno de los avances más importantes que mucha de la gente que peleábamos por esto se había conseguido meter en primero de bachillerato una asignatura que se llama Ciencias para el Mundo Contemporáneo, obligatoria para personas de ciencias y para personas de letras, como una materia obligatoria de bachillerato, y que lo que tenía el enfoque que yo he dicho, es de la alfabetización científica, la comprensión pública de la ciencia, leer el periódico, informarte de cuáles son los problemas, si estás oyendo hablar del cambio climático por todos sitios, que sepas de qué va eso. Bueno, pues ahora es lo primero que se ha quitado, claro. Todas las materias que suenan a debate, todas las materias que suenan a cultura, todas las materias tal, eso no favorece la preparación del individuo para el mercado de trabajo, que es lo que se reconoce la modificación de la ley que se estaba preparando. Pues lo primero que se ha quitado ha sido esa, después de educación para la ciudadanía, porque esa había rabia, por esta había desprecio, por la otra había rabia. Pero esta ha desaparecido. Y es gravísimo porque era reivindicar que entre las materias comunes estaba la ciencia, una ciencia, no una ciencia de darte teoremas y machacarte, no, una ciencia de discutir, una asignatura chula de discutir, de trabajar con periódicos, con internet. ¿Os habéis dado cuenta, o habéis pensado el cambio que supone hoy en día que los que enseñan no tienen ya la información? No son los únicos poseedores de la información, que la información la tienen los medios, que ahora lo que tienes que enseñar a la gente es a que discrimine entre tantísima información que se cuelga ahí sin pasar ningún filtro, de una manera totalmente acrítica, que te puede valer, lo primero que te sale es lo que vale, que hasta se decide si un artículo es bueno o malo y lo primero que hace es mirar cuántas referencias tiene, cuántas veces se menciona en Google. Entonces, pues, eso es un cambio brutal, ¿no? Bueno, pues eso es lo primero que se quita. Esa es la visión que... Pero, bueno, ya está. No Nicolás. Sí, Nicolás. Buenas tardes o buenas noches, Carlos. Te agradezco la exposición que ha hecho, porque la verdad ha sido para mí bastante ilustrativa y informativa. Exposición por lo expuesto. Aquí. Y por la forma. Se me ha venido a la mente, a medida que has ido hablando, de relacionar varias palabras, varios conceptos que has utilizado, entre ellos, por ejemplo, el poder de la bata blanca, cuando aparece en cualquier medio de comunicación o en cualquier producto, en cualquier palabra. Otro que ha pasado un poquito de largo, que era el tema de la inteligencia y la raza. Y otro más, que es el de la alfabetización científica. Y esto, digo, se me ha venido todos estos conceptos a la mente, porque si no recuerdo mal, hace ya, en un libro que es de Leonard Cumming, Ciencia y Política del CI, del Cociente Intelectual, pues viene a hablar un poquito de todo esto. y se ve realmente, yo creo, en este libro, el poder que tiene la ciencia y cómo se puede manipular los instrumentos y las herramientas científicas desde la bata blanca, claro, y todo es creíble. Si no recuerdo mal, a principios del siglo pasado, cuando se pasan a Estados Unidos las primeras pruebas, los primeros test, pues bueno, estaba en fin, en las calles, y como aquí, como siempre, ¿no? Siempre hay pues, gente pobre por las calles. Y una de las maneras que hubo de controlar esto por unos científicos que a su vez tenían cargos políticos era aplicando pruebas. Se le aplica una batería de test y estas personas, pues lógicamente, dan unos resultados muy bajos. ¿Qué pasa? Pues son deficientes mentales. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y entonces, pues si son deficientes mentales, pues habrá que hacer algo con ellos, pero por supuesto quitarlos de donde están. Claro, se convierte en parásito social. Y luego, por otra parte, una investigación que también se aparece en este libro y en otros, pero me parece que es de Jensen, sobre un estudio de gemelos, en donde se tratan de ver el valor genético o la correspondencia genética que tiene el CI. Y entonces hace unos estudios con unos gemelos,
ciertamente estos gemelos aparecen, dan unos resultados muy semejantes, o por lo menos no significativamente diferentes, de tal modo que se entiende y se llega a la conclusión científica de que la inteligencia es hereditaria, el CI es hereditario. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues Leonard Camus fue, entre otros, quien en esta alfabetización científica fue quien llegó a investigar realmente cómo se hizo el procedimiento y toda la documentación que avalaba esta investigación de los gemelos. Y ciertamente faltaba documentación. Faltaba. Pero mientras tanto, ¿qué hicieron estos políticos que fueron los que llevaron a cabo esta investigación, este trabajo social? Pues hacinar a los deficientes mentales, sin tener en cuenta que estas pruebas, lógicamente, tenían carga cultural. Y el pobre que está tirando la acera, pues realmente, en fin, de carga cultural, pues precisamente no es lo que tiene. O si lo tiene, además, en fin, tiene otras prioridades quizás, ¿no? Y entonces llegaron a hacinar en centro, a hacinar a deficientes mentales, a vagos y a maleantes. Es así. ¿Y qué pasa? Pues llegaron incluso, fíjese hasta dónde se llegó incluso a establecer unas leyes de castración humana. Porque se juntaban las dos circunstancias. Por una, deficientes mentales, vagos y maleantes, tiene un CI bajo. Y por otra parte, el CI hereditario, pues vamos a quitarlo del medio. Que no hubiera herencia genética por ahí. Quiero decir con esto, hasta qué punto, en fin, podríamos alargarnos un poquito en el tiempo hacia acá y quizás esto tuviera, en fin, se podría analizar pero en todo, y valorar. Pero en todo caso sí que, Carlos, yo creo que el poder de la ciencia siempre debe de ser cuestionado, siempre, siempre. No es solamente con una replicabilidad, sino digamos, el cuestionamiento de todo el procedimiento científico y además las herramientas que se utilizan en el método científico, incluso de las conclusiones finales y de las tecnologías nuevas de las que se ha estado hablando antes. Porque si no hacemos esto, realmente la ciencia nos puede ofrecer X y ese X es veraz, bueno, válido y no hay otra cosa mejor. Eso es lo que comentaba en el sentido de que se convierte en una religión, aparte de que ya he dicho que una de las cuestiones es que tienes que plantearte que debes poder criticar todo lo que son desde los principios básicos en los que se apoya cualquier campo de conocimiento, o llamarle ciencia, como quieras, hasta los métodos utilizados, etcétera, etcétera. Pero además es que eso es el uso que se hace de estos elementos, claro que eso supone poder. ¿Qué es lo que tiene poder? Tiene poder aquel que puede manejar aquello en lo que cree la gente. Tiene poder el que maneja una creencia religiosa, tiene poder el que maneja una creencia de tipo científico. No hace tantos años, y tú lo sabes perfectamente por tu trabajo, está horrible ofertar puestos de trabajo para personas que quieres que sean varones rubios y agraciados. Y entonces no puedes poner un periódico que necesita 5 varones rubios, agraciados, altos, etc. ¿Qué haces? Pues universitarios que sepan alemán. ¿Sabes qué tiene en la muestra? Que el alemán, porque no es, ahora ya está más extendido, pero antes. Y utilizan la educación como excusa. Está utilizando elementos. Bueno, ahora ya se discute más y la sociedad se mete más en esto, pero y cuando antes te decían o decíamos, es que su hijo no sirve para las matemáticas, y los padres decían, es que mi hijo no sirve para las matemáticas, es que no sirve para estudiar. Y ya está, se acabó. Y no más. Entonces, claro, todo lo que son herramientas que puede utilizar el poder, y el poder va a utilizar herramientas que tengan de alguna manera cierta ascendencia sobre la gente. Sea una creencia religiosa, sea una creencia en la superioridad de la ciencia, sea una creencia en cualquier otra cosa. Eso está claro. El coeficiente intelectual, precisamente, es una de las cuestiones que se critican en el libro de Chalmers, porque realmente, no sé, ¿qué quiere decir que las meninas, que le ponga yo un 7,8 a las meninas? ¿Qué quiere decir que una persona tiene un 92? Sobre todo, no es que tenga un 92, sino que acepta a la que tiene 92 y rechaza a la que tiene 91, que eso es lo malo. Eso es lo malo. Entonces, efectivamente.